vendido en 7 países sin movernos de Madrid. Es una necesidad que sigue hoy. Mercado fuerte en Latinoamérica y toda la zona de Asia y de Emiratos. Cometimos 2 graves errores. 2.000 millones de euros y una realidad del emprendimiento. Te acostumbras a vivir con muy poco. El mercado te pone en tus sitios. Determinadas universidades y titulaciones están un poco alejadas del mundo de la empresa. El curro es curro, se puede decir, pero que te guste un poco. ¿Algún cliente así con mucho nombre que tengáis? Fútbol, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más al podcast de Start the Week, la principal asociación para jóvenes emprendedores. Hoy estamos con Samuel López, CEO y cofundador de Plantae, una de las principales empresas de innovación en el sector agrícola. Bienvenido, Samuel, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Samuel? Por estar aquí. Muchísimas gracias. Primero, para que entendamos todos qué es Plantae, una breve presentación de la empresa. Pues Plantae es una empresa que ya lleva 7 años y se dedica a comercializar sensores y tecnología para la agricultura de regadío y la jardinería profesional. Creamos unos dispositivos de IoT, que llaman ahora, de IoT, de Internet de las Cosas, inalámbricos, que se adaptan a cada situación y ayudan al agricultor, al usuario, a ahorrar agua, controlar los cultivos, las plantaciones, medir ciertos parámetros y gestionar mejor las fincas. Vale, ¿cómo empieza todo esto? Vamos a volver al principio. ¿Cómo empieza el proyecto? Nos contaste que habías empezado varios proyectos antes. Un breve resumen de antes y luego empezamos ya con Plantae. Vale. Bueno, la aventura emprendedora mía y de mis 2 socios cofundadores también en Plantae y de los proyectos anteriores empezó en 2010-2011, cuando todos teníamos trabajos por cuenta ajena. Yo estaba en ADS Airbus, otro estaba en una consultora. Sí. Bueno, lo mío eran prácticas, pero bueno, tenía una posibilidad de seguir por ahí. Y empezamos con un proyecto que se llamó Radar Bar, que era una aplicación de ocio y bares, no tiene nada que ver con Plantae, que respondía a dónde salir y consumir más económico, eligiendo música y demás. Creo que es una necesidad que sigue hoy. Sí, ¿cuántas veces habré escuchado gente queriendo crear eso? ¿Y cuántos nos han venido a nosotros preguntando por ese proyecto? Arrancamos esa idea, nos pateamos 600 bares de Madrid para crear una base de datos en 2012 y montamos ese proyecto que luego fracasó. De hecho, bueno, ganamos varios premios que están vinculados con algún tema que trataremos. Estuvimos en el entorno del MIT gracias a la Fundación Junior Achievement, que tenía un concurso y tiene, que se llama Startup Program. Y uno de los premios que pagaba la Fundación Rafael del Pino era ir una semana al entorno en Tech 35, TR35 del MIT. Entonces, ese empujón nos permitió pues ya encontrar el mundo del capital riesgo, entender cómo funcionaba Estados Unidos y tirarnos a la piscina para desarrollar toda esa app, que luego fracasó principalmente por exceso de desarrollo. O sea, ya en 2013 dejamos los trabajos, pensamos que teníamos un super proyecto, una super app, pero cometimos 2 graves errores. Uno, no respondía a una necesidad, o sea, parece como obvio que el usuario busque locales, quiera salir, pero la realidad es que lo resuelves preguntando por la calle o con un amigo líder que lleva el grupo al local que decide, ¿no? Entonces no había tanto una necesidad y segundo, hicimos una herramienta demasiado compleja para el dueño del local, el usuario, o sea, fuimos demasiado ingenieros y desarrollamos de más sin sacar un MVP, que ahora lo dicen todos en el mundo del emprendimiento. Y bueno, pecamos de exceso, ¿no? Entonces ahí pues, el proyecto fracasó, con la experiencia montamos otra empresa de desarrollo IT en 2014. Antes de eso, el Radar Bar lo empezasteis en 2011. Sí. 2 años ahí. Casi 3 años. ¿Que dejáis los trabajos? Sí, en ese transcurso de tiempo, más o menos. Falla y os vais a otra. Claro, lo que hicimos es, ahora hay que sobrevivir, porque ya habíamos dejado trabajo, nos quedaba el paro y eran meses de supervivencia. No había más fuentes de ingresos. Entonces creamos una empresa de desarrollo informático y ahí hacíamos web, proyectos IT y facturábamos. Y lo que hicimos es un poco dar continuidad al equipo informático que teníamos antes. Y en ese impasse de 2014-2015, de esa supervivencia, surgió la idea de Plantae. Viendo qué otros proyectos podíamos hacer, un profesor de la Universidad Carlos III, que es asociado, es empresario, tiene un recorrido inversor y empresario muy alto, aparte de ser docente, que ya no lo es desde hace poco,
nos conocía desde que ganamos lo del MIT, a mí me había dado clase y fue el que me llamó con la idea de hacer una maceta inteligente, un sensor que midiera y demás. Y el origen de Plantae, que era la pregunta, lo digo un poco más atrás, era macetas que te dijeran cuándo regarlas para consumidores, tipo Leroy Merlin, Verde Cora y demás. Eso nos llevó durante año y medio a investigar un sensor súper económico e inalámbrico, que luego en 2016-17 vimos que el consumidor no tenía tampoco la necesidad, porque el que tiene plantas o las sabe usar o se le mueren y las compra de plástico. Básicamente. Entonces el modelo de negocio B2C no tenía sentido tampoco. También veníamos de mucho fracaso con el consumidor, entonces vimos que se abrió una puerta en el mundo de la agricultura con profesionales y demás. Y ya respondiendo al recorrido anterior, en esos 2 años hubo una tercera startup que montamos que también era de ocio nocturno con otro socio que era su idea, un ex empresario de la noche, que era consumiciones con descuento, un buscador, otro proyecto más fino, o sea, digamos, de las funcionalidades que tenía Radar Bar, este cogía 2 o 3 y era ya más a un modelo de negocio que sobre el papel era brutal. ¿Qué ocurrió? Que ahí conseguimos capital riesgo, la empresa se montó, estuvimos en ese proyecto sobre todo 2015-2016, pero no conseguía una atracción como para seguir captando ronda, o sea, no llegó al punto de equilibrio al break-even nunca y seguía otra vez necesitando capital riesgo. La realidad, que creo que fue adelantada a su tiempo, o sea, porque el usuario compraba con el móvil, validaba con un QR, en 2015 demasiado QR se conocía, pero llevarlo eso al sector del ocio, ¿no? Entonces era muy complicado traccionar y conseguir ventas recurrentes y un modelo de negocio que diera realmente dinero y crecimiento. ¿Y todos estos proyectos siempre los mismos socios? Sí, o sea, digamos en las 4 empresas llevamos los 3, que somos Manu, Gonzalo y yo. Manu es ingeniero industrial de electrónica, muy conocedor del sector del ocio y con un perfil también muy comercial, compras y demás. Yo soy ingeniero industrial por la Carlos III, Manu Politécnica y Gonzalo informático. Entonces fuimos los que empezamos con esa idea de Radar Bar y los que hemos ido un poco empujando todos los proyectos y empresas hasta hoy Plantae. Y en Plantae se sumó Javier, que era el profesor. Joder, supongo que tenéis una relación forjada. Sí, yo, mira, lo digo ya de broma, somos un poco como un grupo de rock, porque además seguimos, nos gusta mucho Marea, que han hecho 25 años, que es un grupo de rock español, y a veces les veo y digo, madre mía, somos como ellos, pero en el emprendimiento, ¿no? Sí, y ha funcionado, bueno, primero porque somos de la misma zona de Madrid y hemos compartido las mismas penurias y alegrías, o sea, ha habido siempre como una conexión desde los 18, 20 años, y que los roles han estado siempre muy claros, quién se dedicaba a la parte de IT, quién se dedicaba a la parte un poco de gerencia, que puede ser mi gorra, y la parte de inversores, y Manu ha ido entre tema de productos, hardware, electrónica, ventas, compras, ¿no? Y mucho, sobre todo respeto y claridad, es lo que ha hecho bien. Y yo tengo curiosidad, ¿no? Porque todos los proyectos que nos has comentado que estaban fundamentalmente relacionados con negocio nocturno, ¿cómo se pasa de unos modelos de negocio enfocados hacia allí hacia un modelo enfocado en el sector primario? A lo mejor me refiero a que por los perfiles tal vez no tuvieseis tanto conocimiento, ¿cómo se hace? Muy bien. Sí, pues a ver, el ocio nocturno yo creo que la mitad de la población puede hacer algo ahí, porque todo el mundo ha ido a un bar, o algo, entonces yo creo que era una necesidad que existía y siempre ha estado, y lo que hemos ha sido pues nuestra experiencia en el sector y técnica, adaptarla a esos proyectos. Pero cuando saltamos al mundo agro, la idea surgió como un sensor friki, muy económico, inalámbrico y para regar o no regar. Y a mí cuando me llamó Javier con la idea, yo le dije, Javier, yo no tengo ni plantas, tengo una de plástico, mi familia es de Galicia, no riegan los prados y las vacas, o sea, no sé de qué me hablas. Empezamos a ver lo que había en el mercado, empezamos a explorar el hacer ese sensor muy económico, tardamos año y medio en dar con un crack de hardware que se sumara un poco al proyecto a nivel freelance. Y cuando ya teníamos el sensor, que no sabíamos muy bien qué hacer con él, conocimos a Emilio Rodríguez, que es ingeniero agrónomo, tiene finca de pistacho, olivo y de varios cultivos, y él se iba a crear su sensor para decidir regar o no regar. Entonces vino a este edificio, a la Carlos III, al Parque Tecnológico, nos conoció y le enseñamos el sensor, y él dijo, pues en agricultura el 90% riega 8, el 95%. Entonces hubo ahí 2 meses de convertirnos todos en agrónomos. Yo me imprimí todos los apuntes que encontré en internet de los tipos de suelo, cultivos, sensores, y la idea de ese sensor inicial se fue adaptando al sector profesional. Entonces luego, ¿qué hemos hecho? Escuchar mucho, y todos los errores de 5 años en empresas trabajando y en toda nuestra experiencia previa, pues no repetirlos en Plantae. Por ejemplo,
La primera, que era la de desarrollar de más, eso desde el minuto 1 en Plantae ya fue, aquí no se desarrolla hasta que no se venda. No se tira una gráfica hasta que yo no vaya a un agricultor y de venta. Y a tu pregunta, pues sobre todo con humildad, si te equivocabas intentar resolverlo, y si no, escuchando mucho y aprendiendo del agricultor y del cliente. Para entender un poco, ¿cuál es el modelo de negocio de Plantae? Hay una parte que es la venta de los equipos y los dispositivos, porque se fabrican en la Comunidad de Madrid y hay un margen interesante para venderlos. Y luego hay una cuota y un servicio SaaS, Software as a Service, que es la cuota y mantenimiento anual y asesoramiento anual. Ahí la idea inicial era que el modelo de negocio fuera el hardware, pero nos dimos cuenta que aunque tú le dieras al agricultor un hardware y unos equipos muy inalámbricos, económicos y sencillos, si no le ayudabas a entender la plataforma y a usarlo en el día a día, no tenías éxito. O sea, los primeros clientes aún no renovó porque decía, yo no he entrado, no lo he entendido, he regado igual con el sensor que sin él. Entonces ahí dijimos, es que la parte agronómica es clave. Por lo tanto, el modelo luego de SaaS y de asesoría es el que fue cogiendo mucha más forma. A día de hoy, ¿qué ocurre? Que ya tenemos 700 clientes, la empresa está bastante consolidada en el sector y se abren más modelos de negocio, de consultoría, asesoría. O sea, los últimos 7 años está habiendo un cambio ya real de ahorro de agua, huella de carbono, huella hídrica. La Unión Europea, la Agenda 2030, uno de los puntos es por qué se riega tan mal. Entonces, hay un recorrido ya grande, sobre todo agronómico. ¿Y el tipo de cliente cuál es? En plan, ¿cuál es el...? Por nuestra versatilidad de la tecnología en cuanto a que se adapta a muchos cultivos, precio inalámbrico, el 80% es agricultura de regadío, y si eso qué es, pues todo lo que veáis que se riega desde la carretera. Si alguien tiene algún conocimiento rural, pues todo lo que sea un pivot, una goma de riego, olivos, viñas, todo eso. Y eso puede ser desde el que tiene 1 hectárea en un invernadero de Almería hasta que tiene 20.000 hectáreas de olivo en Portugal. Porque es muy escalable. Y luego en jardinería, que también es un sector que empezamos tocando con el Botánico de Madrid, también tenemos clientes de campos de golf, fútbol hablo de primera y segunda división, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, varios clubes, porque la tecnología se ha adaptado para su gestión de riego. Ya es que hay mercado, en plan, no solo es... Mira, tengo los datos de agricultura y son 2.000 millones de euros en agricultura de regadío mundial. En jardinería ni lo sé, porque claro, entra todo lo que es Smart City, sí, campos de golf, jardinería privada. Es verdad que es más complejo porque es una venta más lenta, pero el tema del agua es otro problema. ¿Y cómo de fácil es, a lo mejor en sectores pensados como el agrícola, que son sectores con mucha empresa tradicional, mucha empresa familiar, a lo mejor traer innovación y convencerles de que no sigan haciendo lo que han hecho siempre, ¿no? Bueno, nosotros decimos que seguimos evangelizando el sector, porque es una labor muy de visitar, convencer y demás, ¿no? Y sobre todo al principio en 2017 y 2018 es porque dabas con agricultores emprendedores que decían, bueno, este chaval vamos a hacerle un favor comprándole el equipo. Como era barato, pues te hacían el favor, luego ya encontraron el valor añadido. A día de hoy hay una barrera todavía de comunicación, o sea, yo lo digo, se usa la tecnología del ojímetro, que es, pues riego 40 horas o 20 porque creo que tengo que regar eso. Y hay una frase que le respondemos, si no mides no sabes, o sea, no sabes realmente el suelo, no sabes el cultivo y demás. ¿Cómo se gana ese cliente o usuario? Pues con prueba error, que lo vea, que lo pueda pagar, ya con una credibilidad que lleva 700 clientes, pero muy poco a poco. Y luego, sobre todo, dando una tecnología que se entienda. O sea, el problema de muchas startups, y que lo cometimos en la primera, es pensar como ingenieros y pensando desde una oficina lo que el usuario necesita y cómo le solucionas la vida. Y eso, en vez de pensarlo, se coge el coche, se le va a ver, se le cuenta y él mismo te va a decir, pues yo te pagaría 100 euros por esto. Vale, pues tengo un problema. Te pagaría 1000. ¿Esto me aporta? Sí. O sea, validando. Porque a veces nos preocupamos mucho en el producto, no el bonito, el frontend de la aplicación, que funcione. Que para hacerlo bonito tiempo habrá, ¿no? Entonces, es una batalla continua de comunicación y de evangelización. Pero bueno, la vamos ganando poco a poco. Vale, entonces, empezáis, estáis unos meses estudiando todos el mercado porque no tenéis ni idea. Eso es. Y
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Empezáis a contactar? Sí, hubo un salto tecnológico muy importante porque el sensor inicial y la tecnología, al principio, como estaba pensada para consumidores como vosotros y yo, en un verde Cora, tenía una distancia muy corta, o sea, de radiofrecuencia de mando de garaje, porque los equipos se envían por radiofrecuencia como un receptor. ¿Qué pasó? Que luego dimos el salto al LoRa, que es una radiofrecuencia de largo alcance, que es una pasada, y ya nos permitía ir a fincas mucho más grandes y tener una solución con un único receptor, un montón de puntos, ¿no? Entonces eso ya fue evolucionando, fuimos mejorando el SaaS, fuimos entendiendo el sector, porque tú podías vender directamente al cliente o crear una red de distribuidores y técnicos locales, que eso también ha sido un trabajo muy duro de años de empresas, partner y demás. Y ya a día de hoy está todo muy ordenado, o sea, las ventas principales son España y Portugal, pero ya tenemos ventas en Italia con más de 50 clientes, con un partner allí. Un colaborador, y hemos vendido en 7 países sin movernos de Madrid, o sea, Panamá, República Dominicana, Chile, Brasil, Emiratos, y todo ha sido con proyectos tratados online, enviando y dando el servicio desde aquí. Y es exactamente el mismo modelo que funciona aquí en España, es escalable fuera, o sea, Sí. Exactamente. Hace un año empezamos a ver que había una opción de escalabilidad, pero lo hemos validado porque ya tenemos ventas que han renovado el servicio, clientes en Panamá que han ampliado equipos, proyectos muy grandes vía México que están ahora encima de la mesa y sí, o sea, la respuesta es que nadie ha salido de Madrid, excepto en Argelia y alguna ubicación. Y si yo fuese un cliente, entonces tengo que comprar los aparatos Eso es. y el software. O Sí. con... Sin el software No funciona nada. Eso es importante. Yeah. Por eso intentamos trasladar que es un proyecto a 1 año o 2 de inversión y prueba. Lo puedes alquilar también, hay un modelo de alquiler tipo renting, pero en general lo quieren comprar. El sector prefiere comprar el equipo y pagar su servicio más económico que no pagar un renting. Y el software entiendo que solo funciona con vuestros aparatos. Sí, eso es. Sí es cierto que tenemos una API que es el modo de enviar los datos en bruto, porque ahora hay un poco lo de siempre, el agrotech, que es como han llamado a todo esto. Hay a veces problemas de esa interoperabilidad, es decir, oye, yo tengo mi sistema de imagen satelital y no me integra nadie nada. Nosotros están los equipos, está el software Plantae, pero hay una API para que cualquiera lo integre. Esto es una ventaja, porque hablas con un John Deere o un cliente como el Real Madrid y te dice, oye, yo tengo mi super software que quiero integrar ahí todo, no tenemos problema. Pero en general la solución es cerrada. Vale, ¿algún cliente así con mucho nombre que tengáis? ¿Trabajáis con el Madrid? En Garden, esos que he mencionado de fútbol, el Hipódromo, o sea, el Ayuntamiento de Barcelona, el Botánico de Montjuïc, Hipódromo de la Zarzuela, y esos clubes de fútbol que he mencionado, Sevilla, Estadio La Cartuja, o sea, hay varios equipos ya. De hecho, Real Madrid ha sido uno de los grandes éxitos, ¿no? Porque han hecho el tema este del hipogeo, que entierran el césped, y ha sido un proyecto que... ¿Al Real Madrid le regáis el césped? Bueno, no lo regamos, cuidado, nosotros aportamos Bueno, sí. la tecnología Para luego... No, porque es verdad, hay una pregunta que se piensa que es como que los equipos actúan sobre el riego. Todavía no, nosotros lo que damos es una información para que luego tú tomes tus decisiones o te ayudemos a tomar decisiones sobre el riego. Ahí lo que hemos aportado es la tecnología de medición en el estadio, en el césped, igual que en el Metropolitano y en varios clubes. Eso a nivel Garden. Y luego a nivel agricultura, sobre todo son empresas del sector. Moica, o sea, claro, yo las menciono, no sonarán, Ya, pero pues. Moica son 1.500 hectáreas de uva de mesa, el grupo GS de lechuga, pues probablemente todas las lechugas iceberg que nos comamos son de ahí, ya clientes muy grandes. Luego algunas bodegas de renombre, Almazaras, que es donde se procesa el aceite y vende el aceite, García La Cruz, La Pontezuela, Qué locura. son del sector. O sea, entiendo que en esta entrevista... No, justo esos no... Pero yo sí tengo curiosidad por cómo llega una empresa de agrotech, del sector primario, y qué le dice al Real Madrid para que se dé cuenta de que esas mismas soluciones. Bueno, en ese caso veníamos ya de haber trabajado el sector Garden con agrónomos y con gente que había confiado, habíamos demostrado que la herramienta era útil. Y luego lo que se hizo es una prueba. El club creó una zona de ensayo en Valdebebas, previo a hacer toda la obra, y ahí probó varias empresas y se quedó con la nuestra. ¿Por qué? Porque era inalámbrico, por el servicio, por los datos, un poco por todo un año de trabajo, ¿no? Y al final ahí ya dimos el salto. Tengo entendido, no estoy seguro, que levantasteis una ronda de financiación, ¿no? Bueno, no tan directamente. Aquí lo que ocurrió es que en 2017, cuando ya vimos el proyecto a dónde iba, con el fundador y cofundador, que era Javier, fue al que le dijimos, oye Javier, esto creo que tiene sentido, pero no tiene nada que ver con la idea inicial, que era el sensor, la maceta y el verde Cora, ¿no?
tiene un sentido profesional, tipo SaaS, ahorro de agua y demás. Entonces él fue el que financió el proyecto y lo ha financiado todos estos años. Hemos tenido solo un único inversor / fundador, por lo tanto todos los recursos han sido propios. Y nuestra parte inicial y nuestras millones de horas, salario de supervivencia y bueno, muy de menos a más. Ahora sí que justo hace un mes y medio hemos iniciado una ronda ya muy grande. ¿Por qué? Para llegar a esa expansión que os decía. ¿Y está cerrada esa ronda? No, estamos en ello. Ah, entonces no hay nada de información. No, porque no hay nada. Vale. Cuando esté os lo diré. Sí, fantástico. Y un poquito, ya pasando un poco más al plano de emprendedor, ¿no? Nos habéis comentado que vosotros renunciasteis a vuestro sueldo y a vuestro trabajo en 2013. Han pasado 10 años y durante ese periodo pues hubo momentos en los que había fracasado una empresa, uno había empezado la siguiente. ¿Qué es lo que motiva a, en vez de buscar la alternativa fácil de volver al mercado laboral, a una vez que ya has fracasado una o dos ocasiones, seguir intentando? Bueno, creo que te empiezas a acostumbrar sin darte cuenta y te empieza a invadir esa enfermedad del emprendimiento sin que tú seas muy consciente. Eso es algo que me parece que hace de manera intangible, lo que te ocurre. Luego lo que ocurre es que por ciertas circunstancias siempre hay un haz de luz para seguir. O sea, hostia, esto se ha ido al carajo. Pero es que esto puede salir. Te vuelves a empujar otros 3 meses y así entras en una vorágine que no para. Sí es cierto que eso ocurre también si tienes un equipo que sigue creyendo y apoyando en ti, o socios o cofundadores, y un apoyo personal. Sin el apoyo personal estás fuera de sustento económico o de sustento moral o emocional, ¿no? El económico muchas veces parece como muy importante, en plan, ¿y de qué vivo? Hay una realidad en el emprendimiento y te acostumbras a vivir con muy poco. Ya. Muy poco. Entonces, ahí lo que ves es que si tú te vas al otro camino y empiezas a ganar 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, sueles gastar en la misma proporción. Y cuando emprendes, gastas poco y te sigues manteniendo en gastar poco. Entonces, al tener esa libertad de no necesitar esos ingresos, pues puedes seguir probando, ¿no? Pero al final creo que es todo un cúmulo de circunstancias, un modo de vida que te cuadra y lo puedes soportar y una manera de ser pues que vas en ese camino. No sé, no tengo una respuesta directa. Conociendo un poco de los clientes que nos comentaste, ¿se puede saber cuánto factura Plantae? El año pasado en torno a €500.000 facturamos. Vale, ¿y este año qué prevéis más o menos? Otro crecimiento. No estamos todavía, que queda un trimestre de mucha diversión, pero supongo que creceremos otro 25-40%. Vale, y en cuanto a, dijiste en España, Portugal, Italia y en otros... Bueno, de los 7 países más o menos, 6-7, México, Brasil, Chile, Panamá, República Dominicana, Marruecos, Argelia, Emiratos, 8 más. Joder. Bueno, entonces no te pregunto si os vais a ir a otro, porque... Escuchan, que no se ofendan. Sí, a ver, realmente el foco lo tenemos en Latinoamérica, probablemente, algún país de Europa tipo Turquía, Grecia, Italia con este partner, pero el mercado fuerte es Latinoamérica y toda la zona de Asia y de Emiratos. O sea, Arabia Saudí, a ver ahora qué pasa con la fecha. Pero, para entender qué porcentaje de vuestra facturación tiene España... Ahora España es el 85%, 80-85%. Portugal se lleva casi el resto con Italia. O bueno, cuidado, diría España el 70%, el otro 25% España, Portugal, Italia, y el resto por ahora residual. ¿Qué ocurre? Que ahora hay encima de la mesa proyectos gigantes, porque en Latinoamérica hay fincas muy grandes, mucho capital, mucha agricultura y pegan a ojo en general. O sea, en tecnología están como España. Joder, y sea por mercado, chaval, eso es una locura, ¿eh? Es una locura, sí. De hecho, bueno, habrá que gestionarlo, así que... Es que... Necesitaremos gente joven. Y estaba pensando, de cara, porque estáis hablando que se estáis expandiendo por Asia y os estáis centrando en Oriente Próximo, ¿hay algún impedimento para trasladar luego este modelo? Yo estaba pensando en los grandes campos de cultivo del sudeste asiático, quiero decir, las enormes plantaciones que vemos todos en China, en Tailandia. ¿Podría funcionar allí este mismo modelo? Sí, a ver, ahí hay que tener en cuenta que el agricultor pequeño creo que está mucho menos tecnificado que el español, que a lo mejor no tiene ni smartphone, lo desconozco. O sea, a nivel cultura de gestión y de tecnología no creo que estén como aquí, pero por el contrario hay más terratenientes con más fincas y más profesionalidad. Entonces, eso es un poco lo que hay que tratar, ¿no? También te digo que es un capítulo que tenemos pendiente en los estudios de mercado. Bien, o sea, Latinoamérica ha sido a modo reactivo, nos han venido. Entonces eso te da que pensar que son mercados y además ya hemos visto los datos que están ahí. En Asia, pues será por ver, y la India, es que, o sea, India, China es casi media Europa. ¿Cómo gestionas eso? Sí, es una locura. Dentro de la India hay un montón de regiones, de zonas.
También es cierto que ahí no se te puede ir de las manos. O sea, que lo del tema internacional, como te vuelvas loco a viajar, al final te has pulido el dinero y has vendido cero y otra vez en el momento, en la casilla de salida. Hay que tener cuidado. ¿Y en cuanto a competencia? Sí, la competencia de origen, desde que empezamos con Plantae, eran y son empresas de hardware, o sea, empresas que habían creado un sistema de medición muy potente, muy complejo y muy bien hecho, pero con un modelo de vender un único punto de medición a 2.000 euros. Si pones más puntos, es a 2.000 euros. Ahí nosotros lo que arrancábamos era con un sensor de 100 euros. Entonces teníamos una gran barrera para poner un montón de equipos. ¿Qué ocurre? Que como nuestro modelo es luego de SaaS y de cuota anual, son competidores a medias, porque nosotros, si el cliente no paga el servicio, no hay equipo. Y ellos sí, tú te compras un sensor y ya está. Entonces, esos son una línea de competidores a medias. Otros son las plataformas de software del sector agrotech que están saliendo, de imagen satelital, de algoritmos, etcétera, pero que no suelen tener equipos ni hardware. Entonces, a ellos es lo que decía, que vía API, al final muchos son partners. Tenemos algún competidor que hace como todo, son de Israel, de Estados Unidos, alguna empresa como ya completa, pero no tiene un poco esa visión tan fina de escalabilidad, coste y servicio. O sea, van igual como a una tecnología, y sobre todo tecnologías un poco rígidas, pues nosotros medimos siempre a estas profundidades de esta manera. Pues eso ya no te vale para un invernadero o para un club de fútbol, que te pide el sensor a 12 centímetros y lo tienes que adaptar. Vale. Es un poco en medio de los competidores. Ya. Comprendo. Y ahora que hemos hablado ya un poco de lo que es la visión general y la visión desde el apartado un poco más de dirección, ¿cómo es el día a día en Plantae? ¿Cómo se vive dentro de la empresa? La empresa hay como un 30% que lleva la parte de ventas, hay como delegados de ventas por zonas que llevan clientes y distribuidores, otro tercio son agrónomos y otro tercio son producto, IT, software, hardware y logística. Entonces los lunes siempre estamos en la oficina para organizar semana, ver cosas que tratar, lo que ha ocurrido la semana anterior, todos los departamentos, online o presencial. ¿Cuántos sois, por curiosidad? Unos 12. Unos 12. 12, de los cuales 4 no están en Madrid. Entonces esos se conectan o una vez al mes o puntualmente. Y luego normalmente hay un par de días muy de viaje, o sea, tanto comercial como asesoramiento agronómico, o sea, hay una parte de venta y otra de asesoría. Y luego ya el resto remoto, cada uno con sus reuniones y demás. Entonces el modelo nuestro, hay una parte de venta, una vez se vende, se instalan los equipos, o los instala el agricultor o los instalamos nosotros, o nuestra red de distribuidores, y luego ya una vez que lo ha instalado, le ayudamos a que lo use, que riegue, que lo entienda y demás. O sea, es muy, muy, muy importante que entienda puesto si lo vas a usar, porque si no, no sirve nada ya. Y en ese contexto en el que en un solo equipo hay ingenieros agrónomos, se trabaja con agricultores, hay gente de ventas, ¿cómo se fusiona un poco esos diferentes perfiles para crear una cultura de empresa más dinámica? O sea, ¿tenéis algún tipo de mecanismo para combinar personas con formaciones tan distintas? Bueno, a ver, cada uno tiene su parcela. Lo que pasa que es lo que ocurre en casi todas las startups y empresas pequeñas, lo cual yo que estuve en Airbus y en las empresas grandes, es diferente, o sea, es decir, en esa, y lo lanzo también en este podcast para los chicos y vosotros que aún no habéis acabado, y yo es lo que decía, yo creo que en la primera etapa profesional una empresa pequeña te da mucha más vida, de aprender muchas más cosas. O sea, yo normalmente los chicos de práctica son agrónomos, pero me siento con ellos y les cuento todo, pedido, venta, presupuesto, que es un CRM, que es un RP, y les pongo en órbita, ¿no? Igual con informática, se pueden sentar y entender qué es el backend, qué es el frontend, y eso, al ser pequeños, pues lo ves. Si te vas a una empresa grande, estás en un departamento haciendo una cosa, ¿no? Que está muy bien, pero creo que hay tiempo para ir ahí. O sea, el pasar por las empresas pequeñas te da esa virtud. Aquí, a la pregunta que me has hecho, es que todo un poco se mezcla. O sea, el agrónomo sabe de su parte técnica, pero está muy cercano del de ventas y el de IT para mejorar acorde a lo que necesitan, ¿no? Y el de ventas siempre quiere vender. Entonces, al final son todos comerciales ocultos, como digo yo. No, respecto a lo que dices, además de entrar en una startup, creo que para una persona como nosotros, estar en una empresa pequeña, como la tuya, por ejemplo, hace que nuestro trabajo tenga cierta repercusión realmente dentro de la empresa. Mientras que igual si estoy en cualquier empresa gigante, no veo realmente el resultado de mi trabajo. Sí, y concretamente en Plantae hay una realidad. Como no se sabe mucho de lo que hacemos, ni siquiera en el sector agro, porque llevan regando a ojo décadas. Ahora es verdad que ya hay más tecnología. En la zona de Murcia y Almería siempre han ido a un nivel mucho mayor de tecnificación.
usaban tensiómetros manuales, o sea, hay zonas donde sí que por necesidad han aplicado más tecnología, pero en general no. Entonces, eso hace que, bueno, me vienen de agrónomos con una base y es correcta, pero que si viene un chico de ADE, que por lo que sea su familia tiene viña, a lo mejor sabe más y vale mucho más, y si tiene ganas de aprender, pues para adelante. O sea. Entonces yo creo que tú compartes un poco el consejo que nos daba en el último episodio el CEO de Banfleet, por cierto, hizo a verlo si no lo habéis visto, que nos decía eso precisamente, ¿no? Nos decía que para una persona que acaba de salir de la universidad tal vez sea muchísimo más enriquecedor trabajar en el mundo de las startups, porque consigue un perfil mucho más completo que en una empresa multinacional. ¿Compartes ese...? Yo, vamos, lo subrayo, creo que sí, porque yo no lo hice. Bueno, yo la estaba montando, pero vi lo que era Airbus, ¿no? Y es verdad que a mí fue una experiencia muy buena, pero estás acotado en una parcela. Entonces, yo sin duda, cuidado también ¿dónde os metéis? O sea, que os sea clara la startup, que os diga el dinero que tiene, que os diga que va a poder pagar, o sea, que os cuente la realidad. Sí, ¿no? está claro. Sí, porque siempre. Eso, obviamente en el bus sabes que vas a cobrar, pero ahí... los 2 meses no. Entonces eso sí, sobre todo creo que se acaba muy joven, la universidad da una parte de base teórica potente, pero por desgracia en determinadas universidades y titulaciones están un poco alejadas del mundo de la empresa, del mundo, llamémoslo, real. Sí. Todos mis respetos al resto. Entonces vas a vivir un recorrido de más experiencias y como acabáis con 22, 23, 25, 26 años, tenéis tiempo para ir a las grandes, o sea que no pasa está nada. Claro, sí. Por tanto, bueno, si te encasillas ya en un puesto, pues luego salir de esa zona de confort suele costar más. Saliendo un poco de Plantae, un proyecto que seguimos mucho además desde la asociación es el Madrid Venture Café, que si no entiendo mal, eres uno de los fundadores de ese proyecto. Sí, si esto va a quedar emitido a partir de enero, vamos a quitar el Venture Café porque no podemos usar el nombre. En 2012, cuando ganamos este asunto de la Startup Program y fuimos a Boston, yo buscaba $1 millón de capital riesgo. Obviamente no lo conseguí, pero lo intenté. Entonces, en esa búsqueda encontré el Venture Café de Boston, que es un evento que se hace todos los jueves en el One Broadway. Bueno, lo podéis buscar el que me escuche si alguna vez va a Boston. Y a mí el evento en 2 horas me quedé sin tarjetas, me quedé fascinado, conocí inversores y entonces, bueno, me encantó. Cuidado que era Boston con el entorno de Harvard, MIT y otro planeta. No lo mismo, sí. Pero vinimos a Madrid y dijimos, vamos a hacerlo en Madrid. Entonces, en enero o febrero de 2013 montamos ese evento, le ponías una pegatina, tu nombre y todo el mundo hablaba con todo el mundo. Fueron 40 50 personas, lo hicimos en un bar por hacerlo un poco informal. Estuvo muy bien, pero el segundo evento fueron 3 personas. El tercero, cuarto, 5, o sea, fue un fracaso rotundo los días después o las ediciones posteriores. No sé por qué, porque además me lo preguntaban ahora en el Venture Café este mes, ¿y por qué seguiste? Y digo, no tengo ni idea. Pero veíamos que, bueno, tenía recorrido, podía tenerlo, y sobre todo el karma nos decía que había que devolver a la Comunidad de Madrid, a Madrid Capital y a España el empuje emprendedor, a ver si salvábamos algún alma perdida de la sociedad. Le dimos una vuelta al formato hasta lo que es hoy y ya ahora, bueno, ha cogido bastante dimensión gracias al formato. Se hace una entrevista de media hora a un inversor, empresario, emprendedor, depende. Ha estado el de Adopta un Abuelo, a Alberto, ha estado René de Jong, Business Angel, y, bueno, varios perfiles. Luego hay un concurso de startup, 5 minutos, normalmente del mismo estilo, escenario. Un jurado que les hace preguntas, el público vota y demás, como un concurso que damos premios, y luego un rato de networking, ¿no? Eso ya funciona porque también hay patrocinadores, por suerte. Madrid Foro Empresarial, Junior Achievement, E2 que es una entidad inversora, hay varios patrocinadores. Y porque ya tenemos un equipo de gente magnífica, que algunos están vinculados a Startups de 3M, que nos echa una mano con el marketing y demás. Y decía lo del nombre porque en verano nos llamaron de Texas, el Venture Café Global, y dijo que o pagábamos $50.000 o no podíamos usar su nombre. Pues le dije que encantado, pero con el Venture Café nadie ha pedido un café en su vida, porque el evento es a las 8 de la tarde en un bar y lo que hay es cerveza. Entonces se llamará Madrid Venture, lo vamos a dejar así y bueno. Luego es cierto que a partir de enero estamos cerrando patrocinios 2024, agenda, y no sé si será la misma sala. Entonces, ¿en diciembre no se hace, entiendo? No, diciembre no se hace, tampoco se hace el mes de la Semana Santa, ni julio ni agosto. Vale. Entonces las ediciones suelen ser enero, febrero, creo que abril, mayo, junio.
Cuidado que me parece que enero tampoco, corrijo, febrero, abril, Vale. mayo, junio, y luego ya septiembre, noviembre. También quería preguntarte un poco, porque aparte de todos estos proyectos, fuiste profesor de universidad. Bueno, no sé si sigues siendo profesor de la universidad. No, desde septiembre no. He estado 4 años. Y quería saber, bueno, qué asignatura y todo eso, y qué te aportó esa experiencia también personalmente. Vale, estuve en tercero de Tecnologías Industriales en Leganés, en el grado. La asignatura era de SSP, es que a veces la confundo con una que di yo. Era Diseño y Simulación de Sistemas Productivos y estuve de asociado. Y bueno, muy bien, 4 años magníficos. A mí me encanta dar clase, di clase muchos años de mi vida, en colegios en el pasado. Me encanta la parte docente y la asignatura estaba muy chula porque relacionaba la parte matemática o de toma de decisiones empresariales con ejemplos de empresa. Entonces era muy práctica y sobre todo podía hacer guiños al mundo empresarial con las prácticas o con los ejercicios y los problemas en el mundo del capital riesgo, de la empresa y demás, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho. También vi cómo ha cambiado la universidad de mi época. Pues yo hice Ciencias Industriales en la Carlos III, pero cuando era ingeniería superior, el modelo el plan anterior. Pero ahora, bueno, el tema de los parciales, los trabajos, yo creo que hace que el alumno se involucre más y el profesor-alumno tengan una relación más fluida, ¿no? Y fue una experiencia muy chula. Qué guay. Y tú que conoces el mundo universitario por dentro, ¿crees que hay suficiente vinculación entre la universidad y el mundo del emprendimiento? No. ¿Que se podría mejorar? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sería tocando con mucho cuidado, y no quiero aquí que se me juzgue por ello, pero tocando los planes de estudio. Yo creo que hay que rebajar la carga teórica y docente y potenciar los créditos en prácticas, en participación en el mundo empresarial, en el mundo del emprendimiento y demás. Hemos hablado aquí, o sea, todo lo que hace Startups en SSM creo que debería revertir en mínimo 10 o 20 créditos de humanidades, de libre elección y de contenido, ¿no? Eso es una que lanzo, que no me hará nadie caso, pero bueno, aquí queda. Y luego también creo que es un tema de la estructura administrativa del propio profesorado, ¿no? Que a veces está muy desconectado del mundo empresarial y de cómo evolucionan las tecnologías. Es decir, creo que hay que estar más en el día a día, y si tú das una asignatura de RP o de tecnologías de la información, pues tienes que estar al día de las startups tipo HubSpot de CRMs. O sea, no puedes andar hablando de Oracle o de sistemas que se usan, sí, en Telefónica a lo mejor, o sea, pero no, porque luego vas a una startup y no es lo que se usa. Entonces yo creo que ese vínculo de la parte docente con el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que luego, además, las empresas están encantadas vamos, por lo menos nosotros, siempre que hay visita, alumnos, que es una hora de tu vida, pero yo creo que enseñas aquí, además, en el Parque Tecnológico de la Carlos III, Sí. hay mucho que ver, ¿no? Y mucha empresa que te puede contar su historia. Sí, claro. Y no es que todos sean emprendedores, pero despertar un poco el espíritu y que aprendáis cosas del mundo empresarial, ¿no? Para ir terminando, quería saber si tuvieses que darte un consejo a tu yo de 18 años o a nosotros que más o menos estamos en ese rango de edades, ¿cuál nos darías aparte de el tema de entrar en una startup? Bueno, primero, que hagáis lo que os guste, siempre. O sea, no estudio esto porque hay mucha salida laboral o porque lo hizo mi padre. No, fundamental que haya cierta inquietud con lo que se estudia. Luego, que penséis muy bien la parte profesional, y yo lo decía dando clase, en una jornada de 24 horas, un tercio duermes, más o menos, si no sales mucho duermes un tercio, el otro un tercio haces cosas tipo desayunar, comer, ir al gimnasio y demás, pero hay un tercio que es trabajar, por desgracia, o sea, que seas rico, millonario y no tengas por qué trabajar. Pero en general eso ocupa al final un tercio de tu vida, desde los 22 hasta los 65. Entonces, que haya o sea, el trabajo, el curro es curro, se puede decir, pero que te guste un poco. O sea, que no estés ahí porque eso entra en una frustración y yo creo que mina lo que haces. Y que creo que también hay una reflexión que se debería hacer toda la sociedad, que si lo que haces aporta algo al sistema y a tu entorno, ¿no? O sea, obviamente a nivel interno, a tu familia, tu fuente de ingresos y tus hijos, pero, joder, devuelve un poco, ¿no? Que estás consumiendo recursos como comida, agua, luz. Entonces, que eso lo tengas siempre en tu día a día, ¿no? Y ya está, y que luego, que eso no lo vais a hacer, porque yo no lo hice, hacer caso a los que tienen 10 años más, o 20. Porque nosotros en la primera startup, cuando venían los mentores, siempre decíamos, este no tiene ni idea. El que sabe realmente de ocio y de apps y de modelo de negocio, soy yo. El mentor este.
es un fracasado. Pues creo que hay que escuchar un poco más. Porque luego lo que fracasó nos lo habían avisado. Entonces tenían un poquito de razón. Ya. Bueno, nosotros en los podcasts caso hacemos, ¿eh? Porque un poquito más de idea que nosotros tenéis. Bueno, y si no, el mercado te pone en tu sitio, o sea que... Ya, sí, eso es. Pero bueno, si te puedes adelantar un poco, mejor. Vale, y unido un poquito a ese consejo que nos has dado, te pedimos también ahora una recomendación, como hacemos siempre. Un podcast, un libro, algo que recomendarías pues, a cualquier persona que tenga un poco de interés por esto, por el mundo de la empresa, del emprendimiento. Bueno, el libro, hay un par de clásicos, que es el libro negro del emprendedor, que es muy topicazo, pero lo habrán dicho aquí millones, y yo lo leería porque es muy pequeño, yo lo regalé a todos mis socios cuando pude. Luego está el de Padre Rico, Padre Sí. Que también es un poco topicazo yankee, porque claro, el tío al final lo cuenta desde el punto de vista del inmobiliario, pero es verdad que lleva la reflexión de lo que llama el libro la carrera de la rata, el gastar tanto como ingreso. Entonces, bueno, son dos libros que son facilones y los puedo recomendar. ¿Por libro o por... ¿Y un podcast si tienes? Bueno, podcast yo si no, mucho, casi siempre voy con tema de clientes, llamadas y demás. Y sobre todo escuchar de historia, de finanzas, e intento aprender portugués, no lo he conseguido, y ya luego me pongo mucha música. Vale. Y mucho rock español que está apagándose la llama. Y ya para terminar, este año empezamos una nueva sección que es hacer una pregunta al invitado para que nos haga una pregunta para el siguiente invitado, y entonces te hacemos la pregunta que nos hizo el anterior invitado, que es ¿qué técnica o disciplina recomiendas para que un empresario mantenga el equilibrio a nivel mental? Bueno, a todo esto es el soy fundador de Manolo Bakes, vale. Pablo Nuño. Creo que ser ordenado, o sea, para separar no hay fin de semana que no estructure la semana. Siempre dices, trabajas el fin de semana, lo necesito, porque además es positivo para la semana. Entonces, tengo como un mes por delante semi-ordenado. No digo que sepa ya toda la agenda cerrada, pero tengo los huecos dedicados a X cosas. Yo creo que eso es clave, porque si tú estás ordenado, el equipo está ordenado. Y luego cortar. A mí, empresarios mayores que yo, y con 10, 15 años, 20, que no lo habían hecho, me dijeron, oye, un día a la semana mínimo, no puedes. Dedícalo a lo que quieras, al fútbol, a tu familia, a hijos, a irte a la montaña, pero corta un día. El resto, pues ya si quieres trabajar el domingo, preparar, pero mínimo un día. Y yo creo que eso, y llevado a todos los días, sobre todo... Ahora os veis muy jóvenes y veis que tenéis todo el día, y yo es verdad que trabajaba 12, 13 horas hasta que aparecen unos seres llamados niños, y eso sí que alucinas. O sea, eso sí que es una startup completamente impagable. Y ahí sí que dices, cuidado, que ahora sí que la vida ha cambiado y tienes que estructurarte de manera diferente y pues cortar a una hora, volver a otra, trabajar por la noche un poco, pero hay prioridades que además eso sí que pasa. O sea, la startup puedes estar de 20 años con la empresa, pero las criaturas... hay una edad que te necesitan, luego no, y ahí yo creo que hay que tenerlo en la cabeza. Bueno, así siempre, aunque tengamos 19 años, seguimos necesitando el sustento económico por lo menos. Claro, pues luego también un poco el anímico, ¿no? Y luego la pregunta que lanzaría al siguiente es cómo mejorar y potenciar el espíritu empresarial y emprendedor, tanto a nivel sociedad como a nivel startup, emprendedores y estudiantes. Bueno. O sea, el siguiente, que siga sumando ideas a cómo intentar... no digo que todo el mundo monte startup, pero despertar un poco esa inquietud, aunque tú trabajes en un puesto en una gran empresa, cómo hacer que la gente se vincule pues, al Venture Café, a podcasts como el vuestro, a asociaciones como Estado de Derechos. O sea, me da igual, pero cómo vincular con un granito de arena, poniendo un poquito de dinero, me da igual. Pero cómo puede dar más ideas por ahí. Perfecto. Pues nos quedamos con esta pregunta. Eso es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Un placer. Muchas gracias.